Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Y hoy tenemos el placer de tener como invitado a Leonardo Maldonado. Él es candidato a PhD de la Universidad de Minnesota. Y con él hablaremos de su paper Viviendo en la Oscuridad, la pobreza rural en Venezuela, publicado en el Journal of Applied Economics. Leonardo, bienvenido. Un gusto estar aquí, Ángel. Muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia por estar presente. Seguro que sí. Leonardo, bueno, la economía venezolana desde el año 2013, 2014 experimenta un colapso que no tiene precedentes en la región. Es uno de los grandes colapsos de la economía en tiempos de paz, o más bien con ausencia de conflicto militar, digamos, de un conflicto armado. Y bueno, no hay cifras oficiales de ese colapso, hay algunas estimaciones, pero no hay una cifra oficial aún. Y sin embargo, tal vez una de las expresiones más palpables de ese colapso es los apagones, digamos, las fallas eléctricas que han dejado al país en la oscuridad por una semana, y de hecho recortes eléctricos constantes todas las noches. Y ese apagón de marzo del año 2019 que dejó al país sin sistema de pago, sin internet, sin servicios públicos, todo paralizado, en mi opinión es como la expresión más palpable de que todo había colapsado en la economía venezolana. Y ese colapso que en las ciudades es muy palpable, tal vez una cifra oscura es lo oscura, vale la redundancia, es lo que pasa en el campo, en las zonas rurales del país, donde, bueno, yo a veces decía que la economía vuelve al neolítico, ¿no? Ya no hay sino buscar usar bueyes, usar caballos para transportarse y como que todo vuelve a un pasado muy, muy, muy remoto, ¿no? Eh, Sí. yo creo que tú has hecho un trabajo interesante tratando de medir el colapso, la magnitud del colapso de la economía y por eso pues yo quise invitarte hoy a Ceteris Paribus. Entonces, la primero que quisiera que empezáramos es qué mediciones existen sobre la pobreza en Venezuela, qué tan precisos son esos cálculos y qué es lo que has tratado de hacer tú en tu investigación. Perfecto. Bueno, una interesante forma de comenzar el podcast, ¿no? Te adelanto que, fíjate, ante cualquier estudio, normalmente se pasa por un proceso de exploración de referencia, de bibliografía, para darle cara a qué es lo que tenemos, ¿no? sobre el tema. En este caso, sobre pobreza rural en Venezuela, ¿no? Y fíjate, lamentablemente los estudios que fui consiguiendo en este proceso exploratorio datan de aproximadamente casi 30 años atrás. Por supuesto, hay algunos intentos que tratan de recoger un poco el escenario rural, pero no a niveles de estimaciones de tasa de pobreza rural, que es lo que realizo en la investigación, ¿no? Hay, por ejemplo, una colaboración que hizo el IBI con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por el año 94, que se basa, por ejemplo, en censos, en mapas de pobreza para ese entonces, según criterios de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Pero ese estudio, por ejemplo, excluía estados claves para hablar de pobreza rural, como el caso del Amazonas, de Bolívar, del Tamacuro. Eh, Estaban estudios también como los de Márquez, por el IESA o Martel en el año 95, que resumen algunos estudios también para la época con cifras, pero a nivel agregado, y como mucho de detalle a nivel de Estado, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de otros estudios, que también más adelante está, por ejemplo, el de Agricultor del año 99, nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Es como una foto del país, pero pocas son las cifras de generadoras que expresen, que representen series de tiempo, ¿no? Para darle cara a la pobreza rural en Venezuela, ¿no? Habían técnicas que utilizaban la encuesta de hogares por muestreo. Era una encuesta pública, oficial del Instituto Nacional de Estadística, que dejó de aparecer a partir del 2015. Eh, y era un acercamiento que daba luces sobre qué pasaba a niveles de pobreza en Venezuela, ¿no? Lamentablemente esa encuesta, como dije, dejó de existir, o al menos dejó de ser pública a partir de 2015, y no distinguía explícitamente lo que era rural de lo que era urbano, ¿no? Y bueno, por fortuna, al menos hay una alternativa como lo es la ENCOBE, como iniciativa académica, que a partir del 2014 trata de figurar
de alguna forma las características del país, ¿no? Pero nuevamente hay temas, cuando se habla de encuesta, hay temas de representatividad nacional que dificultan, ¿no? De alguna manera generar cifras a detalle dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, fíjate, yo diría que una precisión, y disculpa que me extienda en esto, pero creo que es importante señalar que una precisión eh, de estos trabajos ha sido o puntual, es decir, para algún territorio en particular dentro de Venezuela, o se enfocan en el país como un todo, ¿no? O al menos tomando en cuenta divisiones territoriales preestablecidas, como pueden ser a nivel de Estado, ¿no? ¿Qué he venido buscando yo con este trabajo? Fíjate, en este trabajo trato de alguna forma de dar respuesta a esta brecha de información, ¿no? En la literatura para Venezuela sobre la pobreza rural, ¿no? Y me pareció interesante, de alguna forma, hacer uso de herramientas un poco más novedosas, eh, como lo que es el uso de imágenes satelitales de luminosidad nocturna Ujú. e imágenes de distribución espacial de población a una escala, fíjate, de 1 kilómetro cuadrado dentro de un estado, dentro de un municipio de Venezuela, eh, para entonces generar series de tiempo anuales de tasa de pobreza rural, ¿no? Que abarcan hasta 21 años. Estamos hablando de que hice el intento de generar series de tiempo del 2000 al 2020, Mm. que para la recolección de las cifras era el último año disponible. ¿Y qué te dicen esos números? O sea, de la pobreza, la primera medición de pobreza que tienes y la última que tienes, y cómo es esa evolución de la serie de tiempo en Venezuela. Sí, fíjate, aquí hay una tabla interesantísima que invito a ojear a tus oyentes en el documento que tengo aquí al lado. Y fíjate que es una tabla que involucra, y aprovecho de mostrarla, cerca de 330 los 335 municipios y todos los estados del país, ¿no? Y ya en la tabla se expresan las cifras de tasa de pobreza rural estimadas para el 2014, para el 2020, los máximos valores y mínimos valores de la serie del 2020, del 2000 al 2020, de visión estándar, promedio, ¿no? Y en dicha tabla se resaltan, digamos, los estados que de alguna forma tuvieron tanto una tasa de pobreza alta como una tasa de pobreza rural baja, ¿no? Pero en términos generales, te pudiera de inmediato indicar que la tendencia en general es al alza. Y esa tendencia al alza surge a partir del 2013-2014, que creo que coincidimos así, fue un año, fueron años claves de inicio del actual colapso económico que sufre Venezuela. Y, y eso es confirmado en este documento, ¿no? Si bien hubo vaivenes en el camino, hay picos interesantes que surgen y que expresan lo que está viviendo Venezuela en esos momentos, como puede ser el año 2003, como puede ser, como te dije, el 2013-2014. Pero lo que es seguro es que en común tenemos un factor de una tendencia creciente de la pobreza rural. Y tenemos el caso, por ejemplo, como Amazonas, que llegó y podemos andar en eso más adelante, a 90% de pobreza rural, o podemos tener el caso del Tamacuro, que también estuvo, si mal no recuerdo, por el orden de 80%, ¿no? ¿Y por qué usar pobreza rural y no pobreza en general? Digamos, tal vez es qué hace distinto una medición de la otra, en este caso la urbana, ¿no? Un país tan urbano como Venezuela. Sí. Fíjate, te voy a poner te voy a hacer un caso, ¿no? Este documento está muy basado en otro de dos autores, Smila Wills, ¿no? Del año 2018. Y ellos, y me atrevo a resaltar una frase que ellos colocan en su documento, que es usar la oscuridad para estimar la pobreza puede ser mucho más sencillo que identificar la pobreza en la luz, ¿no? ¿Y a qué se refieren con eso? No están hablando de cualquier tipo de pobreza.
La pobreza urbana normalmente está catalogado dentro de ambientes como centros urbanos, precisamente, o ciudades claves para el desarrollo de un país, que tiene lo que se conoce como saturación de luz, es decir, normalmente tienen presencia de luz. O sea, Mm, el acceso al servicio eléctrico puede estar, entre comillas, garantizado, aunque sea a través de canales informales. Y te puedo colocar el caso de, por ejemplo, de Petare, que para el censo de 2011 contaba con 370.000 habitantes, era uno de los barrios, o sigue siendo uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, y eso pudiera estar catalogado como pobreza urbana, pero dada la metodología de este estudio no puede considerarse como pobreza rural, ¿no? Entonces, el uso de imágenes de luminosidad nocturna permite más que todo concentrarme en pobreza rural y no urbana, pero de una manera muy interesante. Y te doy el contexto, ¿no? Si me lo permite. Es que sí, claro. estructuralmente la electrificación es inferior en zonas rurales, ¿no? Ujú. Principalmente porque las áreas rurales se localizan lejos de tendidos eléctricos o, por ejemplo, lejos de centros urbanos de alta intensidad de luminosidad, ¿no? Y bueno, involucra altos costos de infraestructura llevar el servicio eléctrico a esas zonas. Y una vez que esté en esas zonas, mantenerlo, ¿no? Eh, por lo tanto, ya el hecho de tener acceso a la electricidad en zonas rurales, ya inmediatamente está señalizando que hubo algún esfuerzo de política para aliviar la pobreza en esas zonas, ¿no? Ok, Eh, y que son zonas que tradicionalmente tienen difícil condición de terreno o son áreas de difícil acceso, ¿no? Eh, También podemos entender que el acceso a electricidad puede representar un retorno marginal importante para los que residen en esas zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, reduciendo la recolección de leña en caso de que los residentes usen leña en su cotidianidad, o generar condiciones que brinden un acceso educativo extendido, de calidad, o servicios hospitalarios que no requieran una planta eléctrica o la incertidumbre de qué va a suceder, ¿no? Si tengo que acudir a ello. Y de hecho, el paper que te comenté de Smith and Wills confirman que las personas tienden a pasar de usar, por ejemplo, queroseno para iluminarse en su día a día a luz eléctrica casi de inmediato una vez dejan el umbral de la pobreza, ¿no? mm, Entonces, pareciera que el tener acceso a electricidad puede ser un buen benchmark, una buena referencia para estimar la pobreza rural. ¿Y por qué rural y no urbana? Porque en mi documento me enfoco en la falta de intensidad de luminosidad para representar la pobreza. Y eso solo se consigue en zonas rurales, porque como comenté, en zonas urbanas normalmente hay saturación de luz, hay mucha luz. ok, perfecto, interesantísimo y esto es un tema metodológico importante y tal vez la primera conclusión es que la oscuridad es una señal de pobreza y Y es sobre todo una, en y es las una señal de pobreza rural. es una señal de pobreza Sí, claro. rural. Ahora, alguien podría pensar de que, bueno, de que si tienes un problema en el sistema eléctrico, te maximiza la medición de pobreza o te le hace más volátil, ¿no? Este, y ya no dejaría de ser un signo. Digo, ¿cómo resuelves este problema o qué podrías decir al respecto? Sí, fíjate, como bien señalas, Ángel, digamos, el acceso a un servicio básico como la electricidad, digamos, o sea, este documento tiene al menos dos limitaciones, ¿no? Y hay que ser muy, muy claro en ello, ¿no? En primer lugar, solo estoy hablando de una dimensión entre, entre tantas que abarca la definición de pobreza multidimensional, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, me parece que esta dimensión puede ser relativamente importante para dar cuenta de cómo está moviéndose la pobreza rural. Eh, y por otro lado, no puedo decir nada, y reitero esto, sobre pobreza urbana. Es un documento que se enfoca en pobreza rural. Entonces, fíjate, la volatilidad se expresa normalmente
ante cifras de alta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de imágenes satelitales de luminosidad, podemos tenerlas con frecuencia mensual, pero yo estoy trabajándolas con frecuencia anual y ya eso de alguna forma Mm, mitiga el ok, impacto de esa volatilidad, ¿no? Por otro lado, usé dos fuentes de luminosidad nocturna y aunque no quiero entrar mucho en los detalles, digamos, técnicos, ¿no? Durante el proceso de armonización y empalme de esa fuente, eh, se revelaron lo que puede conocerse como rigideces funcionales en los extremos, ¿no? Es decir, eh, existe, por ejemplo, la presencia de saturación, como comenté, en los núcleos urbanos, y eso da como un techo para la intensidad de la luminosidad. Pero también se identificó lo que es un umbral, usando ciertas técnicas para definir lo que era pobres rurales versus lo que no es pobres rurales, ¿no? mm, Y ese umbral, a partir de un estudio técnico, reflejaba una intensidad de luz a partir de la cual pudiéramos indicar, mira, esta zona de 1 km², entra dentro de un criterio de pobreza. ok. Eh, entonces, al hacer este proceso de armonización, de empalme y un proceso de calibración también, eh, se generó una comparabilidad relativa entre los años. Y eso también reduce la presencia o el argumento de que la volatilidad pueda ser un factor que cambie significativamente los resultados, ¿no? Eh, no sé si deseas, fíjate, o sea, el criterio de decisión para indicar qué es pobre y qué no es este documento, que quisiera dejar claro, es que cuando yo hablo de pobreza rural en un área en particular, sé que deben cumplir dos condiciones. Primero, que haya población en ese lugar. Mm, Y segundo, que esa población, que la luz capturada por el sensor de satélite en ese lugar no supere en intensidad a un umbral, ¿vale? Entonces, es decir, si la intensidad de la luz que captura el satélite está por a, debajo de un a lo largo de un un año. umbral en particular, a lo largo de un año, y hay población presente en esa área, entonces esa área puede ser considerada de pobreza rural, ¿no? Ok, ok. Entonces, este tipo de tecnicismo es lo que de alguna forma asegura que se mitigue mucho la idea de que la volatilidad sea un factor que cambie la tendencia, ¿no? De los datos. Porque al final del día, si tenemos series de tiempo, la volatilidad puede en algún momento indicar que hay ciclos de alza y baja, pero la tendencia es evidente y en casi todos los estados del país ha habido una tendencia creciente, ¿no? En los últimos años. Ok, y hablemos entonces de eso, Sí. ¿no? O sea que todos sabemos que Venezuela, la economía colapsó a partir del año 2013, 2014, de una manera dramática, ¿no? Vamos a hablar del área rural, ¿no? O sea que obviamente dentro de ese colapso lo rural es parte de ello. ¿Y qué dicen las imágenes satelitales de la pobreza rural en Venezuela a partir del colapso? ¿Cómo cambió? ¿Cómo se puede manifestar ese cambio? Y para que los que están escuchando, que no son venezolanos o son venezolanos, puedan entender la magnitud de lo que tú has medido. Sí, para poner en contexto, pues Venezuela, como bien señalaste al inicio, sin entrar en conflicto bélico, ha sido uno de los países de mayor contracción económica en los últimos tiempos, ¿no? Al nivel de que en los últimos años, hablamos en 8 años aproximadamente, perdimos más del 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Tuvimos episodios y corremos el riesgo de retomar nuevamente los episodios de hiperinflación, eh, bajo condiciones donde en ciertos momentos se generó escasez de los productos básicos a lo largo del territorio nacional y como bien señalaba, digamos, la crisis energética eléctrica fue una constante, sobre todo a partir del 2008, que fue uno de los momentos de finalización del boom petrolero que sufrió el país, ¿no? Entonces, fíjate, la respuesta a tu pregunta puede ser breve, ¿no? Y lamentablemente desalentadora, ¿no? El estudio encuentra evidencia de que entre 2013 y 2014, las zonas rurales del país, en general,
pues experimentaron una expansión territorial de la pobreza rural, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Según el criterio de pobreza rural que comenté, o sea, que haya población pero que no haya mucha luz o mucha intensidad de luz en esa área, este, se compararon cada uno de esos cuadros de 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Eh, los resultados de, intensidad, de pobreza de esos criterios 2015-2014, 2016-2014, 2017-2014, píxeles por píxeles, hasta 2020-2014, a lo largo de todo el mapa de Venezuela. Y no dejaron de aparecer nuevos cuadros, nuevos píxeles que cumplían con ese criterio de pobreza rural. Es decir, que la pobreza rural no solo en áreas donde ya habían población bajó la intensidad de luz y los hizo pobres, sino Ujú. que la pobreza se fue expandiendo a lo largo del territorio nacional. Eh, y eso, por supuesto, con su diferencia a nivel municipal o a nivel de estado, ¿no? O incluso a nivel de píxeles. Y hay una medición, por ejemplo, la pobreza pasó en promedio de 50%, 60%, 90%, o sea, hay una manera de medirlo de esa manera, con alguna proporción. Sí, yo no me atreví a dar cifras nacionales porque mi estudio parte de la idea de que se tiene que generar y procesar datos desde la base de lo más granular posible, ¿no? Entonces, no me atreví a dar cifras nacionales, pero podemos argumentar que brevemente que la tendencia no solo fue alcista, sino que estamos hablando de cerca de entre 6 a 10 puntos en estos últimos 8 años, ¿no? En pobreza rural. Sin embargo, hay heterogeneidades locales, como comenté, y te puedo indicar, por ejemplo, que ya habíamos conversado de eso un poco, pero el caso de las tablas en Amazonas, por ejemplo. Amazonas pasó una pobreza rural de 75% en 2014 a 90% en 2020, ¿no? Mm. Y dentro de Amazonas, cerca de 5 municipios están considerando en 2020 que tienen 100% de pobreza, o sea, son 100% pobres, ¿no? Del Tamacuro la pobreza aumentó a 85%, en Apure cerca de 70%, en Barinas y en Guárico se ubicó alrededor del 60% en 2020. Eso contrasta y obviamente con estados de índole urbano, ¿no? Como aquellos asociados con ciudades consolidadas extendidas, como Distrito Capital, por ejemplo, ¿no? Bueno, señala el estudio que el Distrito Capital, la pobreza rural es 0,1%, Ujú. casi nada, pero es que el Distrito Capital no es considerado rural. Carabobo o Vargas, que ahora se denomina el estado La Guaira, tiene poco más de 7% de pobreza rural, ¿no? O Miranda con 10%, Nueva Esparta con 12% en 2020. Ujú. Pero repito, se recuerda que no se está midiendo a pobreza urbana. Entonces es muy probable que en esos estados exista dicha pobreza, ¿no? Eh, sí. Hay una cosa que tú señalas en tu estudio, que es que zonas urbanas se convirtieron en rurales, según la medición por la luminosidad de la luz, la intensidad de la luz de noche. O sea que la pobreza rural se extendió y creo que eso es interesante, ¿no? Porque se hizo tan oscuro el país que aquellas ciudades que típicamente no deberían clasificar un estudio como este entraron dentro de pobreza rural, ¿cierto? Así es, así es. Fíjate, había una mezcla de factores, ¿no? Que pueden ser estudiados a profundidad en un próximo documento, ¿no? Pero por un lado, la intensidad de luz ha caído en zonas urbanas, al punto que ahora se encuentra esa intensidad de luz por debajo del umbral que se definió, y entonces, como hay población todavía y la intensidad no es tan alta, pues directamente caen dentro de la categoría de pobreza rural, ¿no? Entonces, coincido contigo. Si pudiéramos decir que zonas urbanas pasaron a ser zonas rurales en pobreza, ¿no? Pero por otro lado, como señalé antes, se confirma la idea, ¿no? de que la pobreza rural se expandió por el país.
Y esto puede deberse a distintos factores. Por ejemplo, mira, la decisión del régimen de seleccionar a ciudades con alta población como receptores de mayor oferta de energía eléctrica, ¿no? En detrimento de áreas rurales con menos población, ¿no? Pero más aún, yo creo que es importante señalar que la población no ha estado estática dentro del país. Mm. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, ha habido movimientos internos migratorios también, bien sea para eventualmente migrar fuera del país, eh, o buscar, ¿sabes? Un destino dentro del país, o sea, pasar un punto A de una región del país a un punto B en otra región del país. Entonces, esos flujos migratorios también pueden estar afectando, digamos, que tú apagues, o bajes tu Santa María en una zona del país y la abras en otra, o la dejes de abrir, o no la abras. Mm. Entonces, este tipo de flujos migratorios, que también es relevante ahondar en ese tema en próximos estudios, pueden estar revelando esa heterogeneidad en los resultados. Tienes como que me decías, ¿no? Que los estados que más han sufrido pueden ser Delta Macuro, Amazonas, Apure. Digamos, para los que no conocen la geografía de Venezuela, estamos hablando de estados fronterizos o estados en los extremos, ¿no? Estados muy apartados, ¿no? ¿Hay algún patrón, o sea, donde la Correcto. pobreza haya crecido más, que tú digas, bueno, sí, en estos estados que son más apartados es mayor y los estados centrales, donde está el norte costero, donde se concentra la ciudad es menor? ¿Hay algún patrón que se pueda ver en este sentido o es todo más o menos uniforme? No, hay indudablemente heterogeneidad, y no solo a nivel de estados es más difícil argumentarlo, ¿no? Pero cuando uno se va, hace un zoom in y se va a los municipios, sí te das cuenta que los municipios que más se han visto afectados son municipios que tradicionalmente han estado en estados empobrecidos en Venezuela, como puede ser el caso de Trujillo, Ujú. como puede ser el caso de las zonas fronterizas del occidente del país. eh, y traté de revelar si había diferencias entre estados petroleros versus estados no petroleros, ¿no? Ujú. En el país. Recordemos a los oyentes que no son de Venezuela, pero seguro siguen algunas incidencias de la economía, que en Venezuela está catalogado como un país petrolero, ¿no? Entonces, claro, hay estados que producen petróleo y estados que no. Los estados que no normalmente son industriales o son comerciales. O viven de la agricultura todavía. Entonces, el tema es que sí, efectivamente ha habido diferencias municipales, no de mucho en darle respuesta a los factores, a esos patrones, ¿no? Sin embargo, puede ser un producto derivado de este. Y te puedo argumentar que la frontera se ha visto muy afectada, sobre todo el occidente del país, y un estado que diría fue el que más creció en pobreza rural fue el estado de Amazonas, donde la pobreza es prácticamente completa, en todo el territorio, que el Amazonas es el estado que colide con Brasil. Y es un estado muy cercano a Guri, ¿no? Que es como la central hidroeléctrica más Y importante del país. O sea, que no es que está al final exactamente, del sistema como el Zulia, ¿no? Sino que, digamos, ha sido castigado más exactamente. fuertemente y, digamos, no hay una excusa, digámoslo así, para que eso ocurra, ¿no? Exacto. Eh, Entonces hay regiones hay regiones donde la pobreza rural ha crecido más lento, por ejemplo, ¿no? Y lo que señala fue una buena observación, ¿no? Y quiero resaltar que no es lo mismo la ciudad capital, Caracas, en Venezuela, que una ciudad que dependía mucho del café y que se vio muy afectada por las políticas agrícolas del régimen, en Boconó, en el estado de Trujillo. No es lo mismo Ciudad Ojeda, que tiene una tradición petrolera, en el estado petrolero por excelencia, el Zulia, que Valencia, o en el estado Carabobo, que está cerca del centro del país, ¿no? Por lo que las estrategias digamos, de políticas públicas, creería yo que si bien deben estar armonizadas, lo natural es que no sean iguales para todos los puntos del país, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que la dinámica local importa. ¿No? Hay una cosa que me llama la atención, que tú dices que hay incrementos de la pobreza rural en Venezuela, no solo en 2013 o 2014, que
para todos los que hacemos seguimiento de los números en Venezuela, obviamente el comienzo del colapso, sino también 2003-2004. Y que fue un periodo también muy revuelto políticamente. Y tú haces como un punto de la conflictividad política y el incremento de la pobreza rural. ¿Cómo son esos canales de transmisión de la política a la pobreza rural y qué has descubierto en ese sentido? Eso no es una pregunta fácil, pero te digo, o sea, recordemos que la crisis socioeconómica, ¿no? En Venezuela se ha estado dando en conjunto con cierta inestabilidad política regional, ¿no? Con altos niveles de polarización, con protestas cívicas, eh, muchas de las cuales no solo pedían un cambio político nacional, sino la recuperación de derechos civiles, sociales, ¿no? Que se consideraban perdidos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, sabemos que en 2002, 2003, Venezuela experimentó una importante crisis política, que llevó inclusive a una huelga general. Eh, a- a- para este estudio, digamos, no debería haber mucha intensidad de luz por mucho tiempo para que sea considerado un avance en pobreza, ¿no? Pues fíjate, lo que sucedió en 2002-2003, que llevó a la huelga general, generó una paralización prolongada de actividades industriales y comerciales que está capturado por las imágenes satelitales a niveles de frecuencia de anual, no O estoy hablando de sea, meses. O sea, fue implícitamente capturado la huelga general con los datos anuales, ¿no? Eh, y por supuesto, bueno, eso derivó en, ya sabemos muy bien, fijación de controles de cambio y demás, ¿no? Pues como fue revelado ese evento por las imágenes satelitales de luminosidad nocturna, este, efectivamente, sin intentarlo, se consiguió un pico de pobreza rural en ese tiempo, en el 2003. Entonces tú ves la serie de tiempo y ahí muestro la serie de tiempo por estado, van avanzando y en el 2003 hay un pico, que para algunos estados es pico máximo, ¿no? Porque después bajó, algunos tuvieron una tendencia levemente a la baja, acorde con el boom petrolero que sufrió el país, con la política de gastos rígidos, fiscales y demás. Y algunos bajaron y después nuevamente, a partir de 2013, 2014, como señalaba, comenzó un resurgimiento de la pobreza rural, ¿no? Um, ¿Qué sucedió en el 2013-2014? Notorio, un hecho notorio y público. Comenzó el colapso económico que hemos conversado, ¿no? Y eso también lo recoge las cifras de luminosidad nocturna. Y la tendencia, pues, como señalé, indican que la pobreza rural se ha intensificado. No solo eso, se ha, digamos, expandido. Leonardo, sí, Sí. perdona, termina. No, o sea, digamos, esto es lo que me permite pensar, ¿no? Es que, y suena muy evidente, y es que cualquier agite económico, social o político prolongado, dada esta metodología, puede trasladarse favorablemente y muy rápido sobre los indicadores de pobreza en el país, ¿no? Y eso en la medida en que no haya respuestas claras o concretas sobre las demandas ciudadanas. Entonces, parte de la solución pudiera ser, por ejemplo, el fomento de una mejor planeación territorial, ¿no? O promover un reacomodo de la industria eléctrica, ¿no? O los nuevos planes energéticos dentro del país. Y esas pueden ser soluciones estructurales que a futuro generen cambios, ¿no? Pero digamos que cualquier agite que sea prolongado en el tiempo inmediatamente está recogido por los indicadores de pobreza. Muchas gracias, Leonardo. La verdad es que ha sido muy interesante esta conversación y cada vez más hay estudios que indican pues, que no solo las variables macro, ingresos petroleros, sino también las convulsiones políticas y sociales están afectando lo macro, ¿no? Y viceversa. Y esos mecanismos que propagan y amplifican
las crisis económicas y los colapsos, el colapso que lleva Venezuela, por supuesto. Y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Ángel. Si me lo permite, quisiera dejar un último mensaje, ¿no? A tu audiencia. Es que, Sí, claro. fíjate, en países muy cercanos al nuestro, a Venezuela, como lo es Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, y posiblemente hay oyentes tuyos de esos países, ¿no? Cuentan, por ejemplo, con cifras oficiales del Producto Interno Bruto a nivel de alguna unidad administrativa. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay PIB departamental, que sería nuestro equivalente a Estado, ¿no? Y creo que debemos comenzar, y vamos tarde, a abrir el debate, ¿no? Sobre la necesidad de generar o difundir este tipo de cifras, ¿no? En nuestro país. O sea, yo creo que como venezolanos seguimos formándonos para aumentar nuestro capital humano, por lo menos en mi caso, explorando, aplicando estas herramientas de imágenes satelitales, ¿no? Y ponerlo inmediatamente al servicio de nuestro país cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Yo espero que este documento sirva como un marco de apoyo, ¿no? Para un escenario eventual de recuperación económica, y bueno, y colocar en el ambiente de que la dinámica local debe importar y ser tomada en cuenta, ¿no? ¿Por qué no decirlo una Venezuela del futuro, ¿no? Entonces, nuevamente agradezco mucho el espacio de difusión que me brindaste, Ángel, y muchas gracias por la invitación, la buena conversación, y gracias a tu audiencia por escucharme. Muchas gracias, Leonardo. Un gran abrazo y vamos a seguir en comunicación. Gracias. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.